para And esta I'd like us to congregación. pray, first of all. Y me gustaría que oremos antes de empezar. In the name of Jesus, Padre, en el nombre de we bow Jesús, in your presence, and I pray, nos dear postramos Lord, a tu presencia that this morning, y pedimos que en even as esta we've mañana, sensed your presence, as we've sung your praises, así como hemos disfrutado tu presencia, cantado tus alabanzas, Señor, asimismo te pido que me fortalezcas para que proclame con valentía y claridad Holy Spirit, take it en- into our hearts and minds. en el poder de tu Espíritu Santo, que Él tome nuestros corazones y nuestras mentes. En el nombre de Jesús. Amén. I thank the Lord, Le doy gracias al Señor the Word of God. por su palabra. And in these last closing days of time, Y en estos últimos tiempos to preach necesitamos so appreciate the Word of God that proclamar la palabra de Dios. Le doy gracias a Dios que su palabra se proclama en este púlpito cada domingo. Y I have to share this morning will contribute towards that. espero que lo que voy a compartir esta mañana contribuya también Could be divided a este ministerio. into three parts. El libro de Efesios se divide en tres partes. Los primeros tres capítulos Blessings in Christ, our habla acerca wealth. de nuestra riqueza espiritual. ¿Cuál es nuestra herencia en Cristo? Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Spiritual wealth as believers. Así que esa es nuestra riqueza como creyentes en Jesucristo, nuestras bendiciones. La segunda sección del libro de Efesios, después del capítulo 4, Spiritual walk. habla acerca del caminar espiritual del cristiano. Was read Y la última sección, 10 to 19. Efesios Spiritual 6, as believers. habla de nuestra guerra espiritual como creyentes. Very important. Estas tres secciones de Efesios son muy, muy importantes. Spiritual Y necesitamos saber que tenemos bendiciones espirituales en Cristo. sum up, list them. We have been Hemos sido escogidos en Cristo. been adopted in Hemos sido adoptados en la familia de Dios. Hemos sido aceptados como amados por Cristo, por el Señor. Él tiene un plan para nosotros y hemos sido redimidos por su sangre. through his precious blood we have forgiveness of Y our por su sangre preciosa hemos sido perdonados de nuestros pecados de acuerdo a sus riquezas en gloria. plan for our lives, for the Él tiene un plan para nosotros, para una esperanza futura. He has given us the seal of the Él nos ha dado el sello del Espíritu Santo. Mientras leemos el libro de Efesios, Pablo enfatiza la importancia del ministerio del Espíritu Santo. Then near the end of chapter Después, al final del capítulo 1, Pablo for the church at Ephesus, alaba for that prayer a la iglesia de Éfeso, that we might come to know the Lord better. diciendo que nosotros Hearts would be open so we vamos a tener nuestros ojos abiertos, nuestros ojos espirituales, para ver esa herencia espiritual que tenemos, para ver el llamado que tenemos en Él. Y luego Él dice, know para que podamos conocer la grandeza, la abundancia de su poder. believe what kind of power. It's ¿Y qué clase de poder? Bueno, exceeding power, ese poder grandioso his power, which he wrought que Christ when he nosotros from the dead. tenemos, ese mismo poder que levantó a Cristo de la muerte, ese es el mismo poder que tenemos. Él está vivo hoy en día. Él resucitó de la muerte. Y escuchen esto, God raised. cuando Dios resucitó a Jesucristo de la muerte, That was the greatest miracle. ese fue el milagro más maravilloso que ha sucedido, Death had porque la muerte tenía que ser vencida. Jesus rose from the dead. He overcame death. Cuando Jesucristo Overcame the power resucitó, Él venció la muerte, venció el poder de los romanos, venció el poder de Satanás, demonic forces. a todas las fuerzas demoníacas Jesus Christ que trataron grave de mantener a Jesucristo en la tumba. rise the third. Pero Él resucitó en el tercer día, y en ese tercer día God descended
el ángel de Dios descendió y quitó la piedra, no para dejar a Cristo salir, porque Él ya había resucitado, Él ya estaba vivo. Él movió la piedra para que las mujeres que vinieron a la tumba esa mañana pudieran entrar y ver que ya no estaba el cuerpo de Jesús allí. Él había resucitado de la muerte. Él se mostró vivo a muchos como prueba irrefutable de que había resucitado. Después se mostró 40 días a la gente, hablándoles, enseñándoles. Estuvo con ellos, comió con ellos, les mostró sus manos, les mostró su costado, las heridas, las cicatrices. Y miren, vean, porque un espíritu no tiene carne y hueso como ven que yo tengo. Yo mismo soy y he resucitado. Él comió con sus discípulos, Él estuvo 40 días con ellos, mostrándose a sí mismo, enseñándoles. Y luego recuerden cómo los dirigió al Monte de los Olivos, y mientras Él levantaba sus manos bendiciéndoles, Él ascendió al cielo. Y la Biblia dice que Él ahora está sentado a la diestra del Padre. Él completó la obra de redención. Él terminó el trabajo. Y ahora nosotros podemos descansar porque Él ya está sentado a la diestra del Padre. Pablo oraba para que nosotros pudiéramos entender esta grandeza tan grande de su poder para con nosotros. ¿Y qué clase de poder es ese? ¿Qué clase de poder es el que está a nuestra disposición como creyentes? Bueno, ese mismo poder que levantó a Cristo de la muerte y que lo resucitó y que lo sentó a la diestra del Padre. Más allá, exaltándolo más allá de cualquier poder, principado y poder y nombre que se nombre, no solo en este mundo, sino en todas las eras por venir. Y todo está bajo sus pies. Él es la cabeza de todo, de su iglesia. Nosotros somos su iglesia, su cuerpo, y Él es la cabeza. Piensen en eso. Jesucristo fue crucificado, cuya sangre fue derramada para redimirnos, quien estuvo en la tumba, esa tumba cuya piedra, roca de entrada fue removida. Esa tumba está vacía porque ahora aquel que estaba en la tumba resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre con poder sobre principados y potestades. Su nombre es sobre todo nombre, no importa qué nombre. Él tiene un nombre sobre todo nombre, aleluya. Él es exaltado sobre todo poder y majestad. Él es exaltado sobre el diablo, sobre principados, sobre demonios, sobre espíritus malignos. Jesucristo los tiene bajo sus pies. El Señor triunfó sobre ellos. Él hirió la cabeza de la serpiente, conquistó la muerte. El Señor prometió en el jardín del Edén que un día vendría aquel que pisaría la cabeza de la serpiente. Y ahora se cumple con Jesucristo. En Colosenses dice que el Señor venció los principados, los poderes y las autoridades de maldad, triunfando sobre ellos en la cruz por nosotros. Y ahora Pablo ora por los efesios para que con sus ojos espirituales ellos puedan ver este poder tan maravilloso, este poder de resurrección que está a nuestra disposición.
a la disposición de su iglesia, que es su cuerpo. The word I want you to notice there La palabra que quiero que noten aquí es que Jesús has been seated. ya está sentado. And then in chapter 2, En el capítulo 2, Paul says, Pablo dice "You hath he made alive." que el Señor lo tiene We were dead spiritually. sentado, que nosotros antes estábamos muertos en nuestros pecados. Dead. But it says here, Si nosotros no hemos recibido a Cristo, estamos "You hath he muertos en nuestros pecados. dead in trespasses and Pero, sins, wherein time como hath dice la palabra, en un tiempo estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados, children of disobedience, pero ese espíritu malvado had our en el que andábamos como hijos de desobediencia, desires of the flesh and of the mind, estábamos en ese espíritu que nos hacía comportarnos siguiendo las inclinaciones de nuestra carne. rich in mercy, Pero Dios, que es rico en misericordia, por ese amor con el que nos amó, he loved us. Even when we were dead, aunque estábamos muertos dead in sins, espiritualmente, hath made us en todos estos pecados, Él nos revivió con Cristo juntamente. hath raised us up. Y ahora And here's the word. nos ha levantado, y aquí está la palabra que habíamos hablado al principio, ya estamos sentados, Seated us in sentados con Cristo, We're seated with Christ sentados en in heavenly Cristo, places. en los lugares celestiales. If you're a believer, if you're born Si tú eres un creyente, nacido en nuevo, again, received the life of Christ, y ya has recibido is he la vida de Cristo en ti, si Él te ha salvado por su gracia, raised you out of your spiritual Él te levantó de esa muerte espiritual de tu pecado y ahora te levantó in Christ? y te puso en Cristo. Where is Christ? ¿Dónde está Cristo? And of God seated. A la diestra del Padre, ¿recuerdan? Entonces, ustedes creyentes, nosotros creyentes estamos sentados ahí, en un lugar de descanso, en un lugar de victoria, en un lugar de autoridad. Jesus is Ahora, seated at the right hand of God. Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. It means the place of Cuando se dice a la diestra, significa un lugar de autoridad. Significa que Él Hebrews 10 says, ya está descansando, ya completó la obra. offered one sacrifice for sin Hizo el sacrificio de una vez y para siempre, y ahora está sentado Jesus is a la diestra del Padre. Ahí está el Señor. we as believers Pero nosotros como creyentes estamos en Cristo seated y también estamos sentados con Él place of rest, en un lugar de place descanso, of victory, that place de of victoria, authority, de autoridad. the right hand of God. Listen, God sees you Escuchen. as a believer, all of you, Dios nos ve como creyentes and he sees you y cuando nos ve, Él ve a Jesucristo. a place of Y cuando nos ve, Él nos ve en este lugar, a su diestra, descansando con Él. people of God. You can rest. He has raised Como you hijo out de of your Dios, death, tú puedes out of your descansar sin, out of your bondage, porque ya no tienes pecado, estás libre de estas ataduras, estás en Él seated, speaks of his rest, y ahora estás ahí descansando. Pero también nos habla de que tienes victoria y autoridad. God has raised you and I El as Señor Cristo nos ha levantado como creyentes a un lugar de victoria, of un lugar de autoridad en Cristo. Jesus said in Matthew 28, Jesucristo dijo en Mateo, toda autoridad en el cielo y en la tierra me es dada. go you therefore. He has all authority. Él tiene toda autoridad. Y como creyentes, debemos entender que Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. Continue the work. Nos hemos quedado en este mundo porque Él nos dejó aquí para que He's the head. Él pueda trabajar a través de He has nosotros. all authority. Él tiene toda la autoridad y Él delega la autoridad a nosotros, a su cuerpo. So that first word I want you to see is sit. La primera palabra que quiero que vean, Together with Christ. como les decía, He is seated. es que nosotros Word
estamos sentados con Cristo. chapter 2, La segunda palabra, en Efesios 10, 2, verse 10, for we are his workmanship, dice que nosotros somos obra de Dios. unto good works, Somos creados por el Señor para toda buena obra we should que el Señor ya preparó de antemano para que nosotros camináramos en ellas. salvation. After we are saved by grace, Nosotros hemos sido salvados por gracia, born again, somos nacidos de nuevo y ahora somos vivos. Antes estábamos muertos en el Espíritu, pero ahora estamos vivos, estamos descansando con el Señor. walk before you rest. So we rest in him. Entonces, descansamos en Él In chapter 4, verse 1 says that he implored y us, la Biblia dice que beseeches believers that they walk worthy. los cristianos tenemos que caminar de una forma digna We are in del llamamiento con el que fuimos llamados. position. Nosotros tenemos una posición victoriosa, pero todavía en el Espíritu estamos sentados con Cristo, pero todavía estamos en el mundo y mientras estemos en el mundo somos llamados a ser sal de este mundo. Por eso tenemos que caminar como es digno Adopted into de los hijos adoptivos de Dios, by his redimidos por su sangre, aceptados en el amado, sellados por su Espíritu, parte de la familia de Dios. Él es nuestro Padre. worthy of this high calling. Then chapter 4, Por eso tenemos que caminar de una forma digna. Nosotros Gentiles walk no tenemos que caminar como los gentiles en la vanidad de la vida. is to be different Nosotros como creyentes tenemos que ser diferentes. to what we say, but they watch La gente a veces no oye lo que decimos, believers. pero de seguro la gente sí ve nuestra conducta, ve cómo nos portamos. Nosotros, limpios con la sangre de Cristo, tenemos que caminar de tal manera que reflejemos al Señor de la gloria y que podamos atraer Of the vocation, a muchos. walk different. Tenemos que caminar diferente, no como toda la gente camina en la impureza de su vida. Nosotros tenemos que caminar en santidad. About walking in love as Christ. También tenemos que caminar en amor como Dios nos amó a nosotros. Antes There's bitterness. de ser salvos, había amargura, falta de perdón, Now that we've been born había enojo, pero ahora somos hijos de Dios, tenemos la naturaleza de Dios dentro de nosotros y es una naturaleza de Dios. love of God is Y el amor de Dios se ha derramado sobre nosotros. to us. So now Ahora are to walk in love. tenemos que caminar en amor. Paul says, Pablo dice, tender-hearted, tengan un corazón tierno, perdónense los unos a los otros como Cristo los ha perdonado. now don't let the sun go down Él dice, no dejen que el enojo place to the devil. les dure todo el día, no dejen que el sol se ponga sobre su enojo. Si se van a dormir con enojo y amargura en su corazón, están abriendo la puerta para que el enemigo los ataque. Confiesen ese pecado antes de dormirse. Mantengan una actitud de amor Forgiveness. y perdón. Guard against bitterness. Guárdense de la amargura y de la falta de perdón Is like y putting del sand enojo, in the motor of an engine. porque eso Cause you problems. causa muchos problemas. Caminen en amor. Speaks about walk El capítulo 5 dice, caminemos como hijos de luz. once darkness in the Lord. Una vez estábamos en la oscuridad, pertenecíamos a ese reino de las tinieblas, pero ahora somos hijos de luz. Circumspectly or carefully. The devil Tenemos que caminar pitfalls, con cuidado porque el enemigo va a tratar de ponernos trampas. honoring and pleasing. Caminemos de una forma que le dé honra y gloria al Señor, redimiendo el tiempo. Walk. Este tipo de caminar solamente es posible cuando caminamos en el Espíritu. Be not drunk with wine. Dice la palabra de Dios en el verso 18 de Efesios 5,
que no se embriaguen con vino, porque en esto hay desenfreno, sino más bien sean llenos del Espíritu Santo, will impact our lives. porque eso va a impactar las vidas nuestras, Chapter 5, pero también va a impactar las vidas de otros. flow between husband and wife, Esto va a impactar la vida de los esposos, de los padres, de los hijos, de la iglesia. Va a ser una actitud of our love. hermosa de amor. God gives us his love. El amor que solo Dios puede dar, su amor divino. So we have read about our Así que hemos leído de nuestra posición en Cristo. seated together with Christ. Estamos sentados con Cristo. In a way, Y número 2, tenemos que caminar en esta tierra en amor. verse 10, Y ahora, vamos al capítulo 6, verso 10. brethren, Por lo demás, hermanos, left this to the end. lo deja esto al final. Paul Primero, clearly showed them claramente les muestra su posición en Cristo, the victory of Christ la victoria de Cristo sobre Satanás and his demonic hordes. y sus poderes demoníacos. Believers should Y cómo los cristianos debemos estar sentados con Él en este lugar de victoria. how they should live and walk. Y nos exhorta cómo debemos de vivir y caminar aquí. Luego en el verso 10 Finally, brethren, dice, and that applies to sisters, por lo demás, be strong. hermanos y hermanas, fortalézcanse. How? The ¿Cómo? Lord En el Señor and in the power y en el of poder de su fuerza. might. What kind of might? ¿Qué fuerza es That esta? raised Jesus from the dead. La misma fuerza que levantó a Cristo de la muerte. Ese poder, aquel poder que era tan grandioso Exercise que Dios ejerció para levantar a Cristo de los muertos. Sean fuertes en este poder del Señor, en el poder de su fuerza. Hear it. Escuchen, Put on the whole armor of God, pónganse toda la armadura de Dios that you may be able to stand. para que, The third word. para que puedan hacer frente. Walk. Siéntense, I'm caminen, for a little booklet that I read hagan frente. in Africa by Watchman Nee. Una vez leí algo, un libro de Watchman Nee que se llamaba Sentados, caminando, Read this probably 40 years ago. haciendo frente. Remember too much Y no me acuerdo mucho, pero no me acuerdo mucho del libro, pero me acuerdo del título, porque me ayudó mucho a entender place of rest. el significado del libro de Hechos. But we are called upon to walk Nosotros somos llamados a entender que ya estamos sentados con el Señor en victoria, pero también somos llamados a caminar en este mundo de esa manera victoriosa. Pero también stand. estamos llamados no a caernos, a quedarnos derrotados, no, sino a ser fuerte, a ser The fuertes, great men and women of God a hacerle frente al enemigo. taken to stand. Tenemos que estar firmes. ¿Y cómo nos paramos firmes? Power of the Lord. En el poder del Señor, Take the whole armor of God. pero no desarmados, sino con la armadura que el Señor provee para nosotros, para que podamos hacer frente Wiles. a todas las intrigas, los trucos, los engaños, His devices las trampas of the devil. del diablo. For we wrestle not against Porque flesh nuestra and blood. lucha no es contra sangre ni Our carne. enemies are not Nuestros enemigos no son blood, de carne y hueso, but principalities, sino son principados, of the darkness of this world, gobernantes de las tinieblas, wicked spirits in high places, espíritus de maldad en los lugares celestiales, Satanás y sus demonios forces. y sus fuerzas organizadas de maldad. Come to this question Ahora, of spiritual warfare. There are two dangers. nosotros necesitamos entender que en la guerra espiritual hay dos peligros principalmente, Deny it. dos Say it. polos opuestos, digamos. There are many believers like Muchos cristianos piensan que no existen. there is no devil. No, no hay diablo. They do not recognize Muchos dicen, the spiritual no existe ninguna guerra espiritual, no existe este peligro. ditch is an unhealthy Pero al otro extremo
es un interés malsano and they see it en los poderes de maldad. behind every Ellos ven situation, al diablo en cada situación service, rebuking the devil, y empiezan el sermón presence of God with thanksgiving. reprendiendo al demonio, en lugar de empezar el sermón con alabanzas y Of his cantos al Señor. devices. Entonces, estos son dos de las cosas más peligrosas acerca que el enemigo usa también a su favor. Is that the devil is a deceiver. Nosotros necesitamos entender una cosa. El diablo es real. One of the signs of the last El diablo es un mentiroso. Y el diablo es muy astuto. of the deception of the devil, Tenemos que estar his lies, preparados, tenemos que estar the way he seeks to deceive. atentos a sus mentiras, a sus engaños. En segundo lugar, la palabra diablo en realidad significa In order to bring division between aquel que divide. or two parties. Significa To cast between, to bring division. alguien que trae división. And he Viene de la palabra griega diablo. tries to bring division between husbands. Entonces es el que trae división entre la gente, entre esposo y esposa, entre padres e hijos, entre la iglesia. Aquel que empieza los chismes, la desconfianza, el que trae división en la iglesia. Bring division into a nation. Trae división en las naciones. Él divide, Deceives, he divides. engaña y divide. Destroys, devours. Y también destruye y devora. Pedro dice, Like a roaring lion. el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Don't give place to the devil. Por eso la Biblia nos advierte, no le den lugar al diablo. No permitan que el diablo los engañe. No se vayan a dormir con el enojo. Arreglen eso, Bitterness, porque eso unforgiveness in your heart. trae falta de perdón y amargura en su corazón. Perdonen como Cristo ha perdonado a ustedes. The devil El diablo deceives, nos engaña, he divides, nos divide, he discourages. nos desanima. Ajá, That one el desánimo. discouraged ¿Quién se ha sentido desanimado? to Joshua. Con razón le dijo a Josué And then the people 3 veces, be strong and of good courage. Be strong and of good courage. sé Be fuerte, strong. sé fuerte, le dijo a Josué cuando él se convirtió en el nuevo líder, porque el enemigo trata de desanimarnos. I remember Brother McLean preaching. Me acuerdo en una predicación del hermano McLean que estaba He said, you know, a Christian had a dream predicando acerca de Josué el día de mi ordenación. in the devil's tool shop. And Entonces aquí estaba el diablo they all had en su cuarto de herramientas y the devil was leading el diablo around. There was one, it had been escogió una herramienta you could see it was worn. And the Christian said, what's the name of this tool? Oh, he said, y el diablo dice, encouragement. esta herramienta es bien poderosa. ¿Y cómo se llama esta herramienta? Bueno, esta herramienta me encanta usarla en contra de los predicadores y de todos los cristianos. Se llama desánimo. Hard against this. Nosotros There are so many, it seems, these days who have tenemos que guardarnos del desánimo, they discourage people. porque Satanás le encanta desanimar a la gente. God help us to be encouragers. Nosotros tenemos que ser animadores de los demás. Tenemos que animarnos los unos a los otros. May God raise up many. Exhortarnos significa también animarnos. Necesitamos ánimo, porque el enemigo nos divide y nos desanima. Y escuchen, To put another D there. The devil has been legally defeated. pero déjenme decirles algo. Has been defeated. Nuestro enemigo ha sido legalmente derrotado. Wicked spirits Estos espíritus malignos, self Satanás mismo, están derrotados. Legalmente están bajo los pies de Cristo. eyes need to be enlightened. Por eso necesitamos abrir nuestros ojos espirituales para ver que Cristo nos ha levantado en este mismo lugar de victoria. Escuchen, God sees you
Dios los ve a ustedes en su Hijo, sees you as more en un lugar de victoria. Él te ve como más que victorioso. I'll tell you something. Escuchen, les voy a decir algo más. El diablo también los ve en Cristo. Él sabe que ustedes están allí. Él sabe Find our spiritual eyes. que tú eres victorioso, pero Él trata de que no te veas tú a sí mismo, a ti mismo como Dios te ve. About yourself Satanás not as the devil. no quiere que tú veas la realidad. Satanás quiere engañarte y que veas una mentira. The whole armor of God. Notice Por eso Dios dice, toma toda la armadura de Dios. Y fíjense, qué interesante, la primera cosa que tienes que tomar es el cinturón de la verdad. Toda la Biblia es la verdad, es infalible, no tiene errores, es la palabra de Dios. Tomen el cinturón de la verdad. Lean la palabra de Dios. might not sin again. Guárdenla en su corazón. Oh, listen. This is the only sure foundation. Esta es la única base para su matrimonio, para su negocio, para su ministerio, para su vida misma. Construyan todo en la palabra de Dios. Este es el cinturón de la verdad. El segundo elemento With his right, es let us as believers live lives la verdad. that are godly and righteous in his sight, not giving any place to the enemy. No le den ningún lugar al enemigo. The shield of faith or your Nosotros tenemos que tener la verdad y la coraza de la justicia. Después de esta coraza de justicia, necesitamos estar calzados nuestros pies con la preparación para proclamar el Evangelio de la paz, porque tenemos buenas nuevas en esta palabra de Dios. Tenemos el Evangelio de la paz y tenemos que estar listos para llevarlo a las demás gente. all the fiery Y sobre todo, nosotros tenemos este escudo grande que nos protege, que es el escudo de la fe. time would light an arrow Esa fe and shoot it que nos protege de esas into where they were trying to flechas encendidas que el enemigo nos dispara. Por ejemplo, la duda, el miedo, el desánimo. the shield of faith. Tomen todo ese Be strong in faith. The Bible says escudo para those who come protegerse. must believe that he is. La Biblia dice que nosotros tenemos que creer en Dios, que Él existe y que Él es galardonador de todos los que creen en Él. Who obtained a good report, obtained it by faith. La palabra de Dios dice que todos aquellos que obtuvieron un buen nombre delante de Dios lo obtuvieron por la fe. Todo se obtiene por la fe. Dios nos salvó por su gracia, por la fe que tuvimos en Él. To look unto Jesus, the Podemos finisher of our faith, mirar al Señor, word of aquel que es el autor y el consumador de nuestra fe, con confianza, that's why we porque cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, memorizamos la palabra de Dios, eso fortalece nuestra fe. the enemy will shoot. El enemigo siempre va a estar disparando sus dardos encendidos de miedo, Put the shield de of faith odio, on. I believe de desánimo. Y ustedes se ponen su escudo y dicen, yo creo en Dios, yo creo en sus promesas, yo creo en su victoria, yo creo que si Dios está conmigo, nada puede estar en contra de mí. Creo que soy más que victorioso. Y si tú confiesas con tu boca tu fe, Él es fiel. the shield of faith. Él es fiel para protegerte. Toma ese escudo de fe para tu vida. They wore a helmet, En aquellos días, metal, or en leather. los días de Pablo, Because sometimes the enemy would take a así era el uniforme de un soldado. khaki with a club. Había esta armadura con Attacks our minds. cascos bien duros que protegían la cabeza. De la misma manera, nosotros debemos de cubrir nuestra cabeza con el casco de la salvación, porque el enemigo trata de atacar nuestra mente. Nuestras armas Through
no son carnales. Las armas que nosotros los cristianos no tenemos no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo argumentos y toda altivez que se levanta en el conocimiento de Dios. Esta es su palabra eficaz, que no se equivoca, pero el enemigo va a tratar de poner dudas en nuestra mente, atacando nuestra mente, mandando malos pensamientos, pero si nosotros abrimos nuestro pensamiento y dejamos que ese pensamiento anide en nuestra cabeza, ese es el problema, porque en realidad no puedes evitar que un pájaro vuele alrededor de tu cabeza, sobre tu cabeza, pero lo que sí puedes evitar es que ese pájaro haga un nido en tu cabello. A eso se refiere. El enemigo va a empezar a mandar pensamientos de preocupación, de miedo, de ser negativo, de duda. Oh, yo sé de lo que hablo, he pasado por eso. Cuando yo estaba en la escuela, yo sentí que Dios me llamaba como evangelista y después de graduarme, yo estaba predicando en una iglesia. Durante las mañanas, durante la semana, yo iba a las casas, casa por casa, invitando a la gente. Y luego el fin de semana predicaba. Pero luego el enemigo me decía, ¿cómo sabes que eso está bien? ¿Cómo puedes probarlo? Había una batalla en mi cabeza como si alguien estuviera exprimiendo mi cabeza. Era una batalla en mi mente tan dura porque el enemigo estaba tratando de construir una barrera en mi cabeza, una fortaleza. Y entonces, el domingo me tenía que parar allí y decir, crean en Dios, pero antes yo había pasado por una batalla tremenda. Entonces, puedo recordar un misionero que se fue a Cuba y luego a México. Ese misionero dijo, si puedes creer, verás la gloria de Dios. Y yo supe que Dios me estaba hablando a mí. Otro amigo empezó a hablar y tú hubieras pensado que alguien le dijo lo que me estaba pasando, porque él habló exactamente de las luchas que yo estaba pasando. Y cuando él terminó de hablar, yo me sentí libre. ¿No es maravilloso? Ahora, el enemigo vino tras de mí en muchas otras ocasiones, pero yo ya sabía que me estaba tratando de engañar. Y entonces empecé a estudiar las Escrituras, memorizar las Escrituras y hablar la palabra de Dios. Cuando Billy Graham fue invitado a Los Ángeles en 1948, Chuck Templeton vino a verlo antes de la cruzada y le dijo, oye Billy, no puedes tomar la palabra de Dios literalmente, no puedes seguir predicando a la antigüita. Tienes que ser moderno porque ya no se puede creer en estos tiempos en la Biblia así. Y él vino a traer duda en la mente de Billy Graham. Y en esta cruzada, cuando él escuchó a su amigo, aquel amigo que estaba poniendo dudas en su mente, él dijo, Billy Graham dijo, abrí mi Biblia, la puse aquí y me arrodillé y dije, Dios, no puedo entender todo lo que dice la palabra,
pero yo la voy a aceptar como tu palabra. De pasta a pasta, yo voy a creerla. La voy a predicar porque esta es tu palabra inspirada por ti. Y yo voy a seguir creyendo que esta es tu palabra. Y entonces yo sentí el poder de Dios como no lo había sentido en mucho tiempo. Y siempre de ahí en adelante decía, la Biblia dice, la Biblia dice. La Biblia es como un martillo que rompe las rocas en pedazos y así penetra los corazones de la gente. Prediquen la palabra, hablen la palabra y crean la palabra de Dios. Tomen esta espada del Espíritu. ¿Cómo es que se defendió Jesús de la tentación del diablo? Diciendo, así está escrito. Por eso tú, cuando seas tentado, habla las Escrituras. Cuando el enemigo te traiga esos pensamientos malos, lee la palabra de Dios y cita la palabra de Dios. Usa la Biblia, usa los textos bíblicos como una espada. Esta es la palabra de Dios. Hebreos 2:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y es más filosa que una espada de dos filos que divide el alma y el espíritu y hasta los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios debe dirigirnos al Señor Jesucristo. Jesucristo dice, estudien las Escrituras porque las Escrituras testifican de mí. Tomen esta espada del Espíritu. Y luego Pablo dijo, oren siempre, orad sin cesar. Esta es otra de nuestras armas. La palabra de Dios, el nombre de Jesús es nuestra arma en la oración también. ¿Por qué? Porque usamos un nombre de aquel que derramó su sangre por nosotros. Oren siempre con oración, con acción de gracia, en el Espíritu, con perseverancia. Necesitamos ser un pueblo que ora. Mi casa será llamada casa de oración, dijo Jesús. Una y otra vez vemos a Jesús a solas, orando. Por eso es que Él estaba ungido en el Espíritu, en su ministerio. Él estaba fuerte en su espíritu, fuerte en la palabra, fuerte en el Señor. Que Dios nos ayude a ser personas que oran. Santiago 5:15 dice que la oración sincera del hombre justo tiene un poder tremendo, dinámico. Lean el libro de Hechos. Cuando estos hermanos fueron advertidos de no orar ni predicar en el nombre de Jesús, los líderes religiosos les habían mandado que no enseñaran ni oraran en el nombre de Jesús. Fíjense cómo venían estas autoridades malignas para evitar que se hicieran maravillas en el nombre de Jesús. Pero estos hombres de Dios seguían orando y enseñando valientemente, y cuando oraron, aún en la cárcel, las paredes de este lugar cayeron porque estaban clamando al nombre de Jesús. Hay principados y hay gobernadores sobre las ciudades, gobernadores de maldad sobre Calgary, sobre el mundo. Son niveles de autoridades espirituales. Esos son los gobernadores de las tinieblas.
hay espíritus de maldad que quieren tomar control del gobierno y de las autoridades de nuestras ciudades, de nuestra nación, de nuestra provincia, para dirigir nuestra ciudad y nuestro país entero a la oscuridad. Por eso tenemos que estar fuertes en estos últimos días y aprender la palabra, estar atentos a lo que el Señor dice en su palabra para poder salir en el poder de su poder, en el poder de su espíritu, tomando esta espada del espíritu para que el Señor nos pueda dirigir de victoria en victoria. Escuchen, dice la palabra, tienen que estar firmes, firmes por Cristo, porque ustedes son soldados. Nosotros ya tenemos la victoria, por eso su ejército tiene que ir de victoria en victoria, porque el Señor Jesús es nuestro Señor. Él ha resucitado. Y le voy a pedir, para terminar, al equipo de alabanza que pase y nos pongamos todos de pie. Yo les traje un mensaje que el Señor puso en mi corazón y si tú estás aquí en esta mañana, yo confío que el Señor les haya ministrado y que ustedes puedan salir de aquí con un sentimiento de victoria en su corazón. Gracias a Dios que ustedes están aquí, porque podemos orar unos por otros, queremos animarlos. Si están desanimados, por favor, pasen. Aquellos que necesiten oración para cualquier necesidad, por favor, pasen al frente. Nos va a dar mucho gusto ministrarles. Que Dios les bendiga, hermanos.